Soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana, un espacio para charlar de cómo somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana. El camino del yoga y sus enseñanzas me alcanzaron en una vida real y mundana, casada, con un hijo pequeño, una hija adolescente, 2 mascotas, un trabajo corporativo y mi emprendimiento, viviendo en medio de una ciudad enorme en Sudamérica. Quizá meditar y tener una práctica es mucho más natural en un monasterio o en una cueva en la montaña, pero yo nací aquí, en Colombia, y aquí está mi vida y mi llamado. Espero que Yogi Mundana sea un punto de mutuo encuentro para nuestras almas curiosas de la espiritualidad, el cambio y los retos de la vida, tal y como queremos vivirla. Quiero aprovechar para invitarte a mi próximo retiro. Va a ser el próximo 22 al 25 de mayo de 2025 y va a ser en Playa Coralia, Buritaca, en las playas al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este retiro, que se llama Ser Consciente, es un espacio para volver a tu interior, para reconectar con tu esencia y la conciencia que te habita. Vivimos en un mundo agitado, lleno de obligaciones y ocupaciones, donde tenemos realmente poco espacio para estar con nosotros mismos, para reconectar con cómo nos queremos sentir de manera verdadera y profunda. Ser Consciente es un espacio para detenerte, reflexionar y reconectar con lo real y verdadero, para reorientarte y reconfirmar tu rumbo. Es momento de que te des este espacio, que lo necesitas. Tú sabes que lo necesitas para vivir una vida consciente, coherente, que te sepa rico y que te pertenezca. Te quiero invitar a que me pidas más información si resuenas con este espacio. Me escribas a @savila-para-el-alma o al mail sariavila@gmail.com. Este es el 9º episodio. La necesidad de silencio en un mundo que no se calla. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana y quiero hablarte esta semana de varios problemas, situaciones, circunstancias que he identificado en mí y en el trabajo que he hecho como coach y mentora el último año y medio, que les sucede de manera muy frecuente o nos sucede de manera muy frecuente, sin importar la edad que tengamos, sin importar el género, sin importar si estamos casados o en pareja o en noviados o solos, sin importar si tenemos hijos o no tenemos hijos, es decir, sin importar la circunstancia que estemos viviendo o el tipo de persona que seamos. Esos problemas nos generan estados de estrés y ansiedad prolongada, autoexigencia permanente y comparación permanente, una incapacidad de priorizarnos y de tomar decisiones sin culpa por nuestro bienestar, y además nos mantienen en una vida desabrida, insatisfecha y en piloto automático. Son 4 estos problemas, pero hoy quiero que hablemos del primero que he identificado, y este problema me pasó a mí por muchísimo tiempo, a veces aún me pasa, y yo lo comencé a identificar en mí hace muchísimos años. Creo que desde que era adolescente y en la universidad, y es este comportamiento compulsivo de pensar excesivamente en el futuro. ¿Cuántos por aquí se sienten identificados conmigo? Eso me llevaba, y aún cuando me pasa me lleva, a una sobrepensadera incontrolable que me hunde en un vórtice, en un hoyo negro de pensamientos rumiantes intrusivos que me quitan la paz. Me da una ansiedad tremenda, a veces me dan episodios de insomnio, de miedo permanente, de ataque de pánico constante. Y claramente es súper incómodo, súper conveniente estar en ese estado constantemente. Y siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en el futuro? ¿Por qué no puedo
simplemente relajarme y disfrutar. De hecho, en la universidad yo veía a muchos de mis compañeros como cero preocupados por su futuro, cero preocupados por el examen de mañana, cero preocupados por qué iban a hacer cuando se graduaban de la universidad. Y ese claramente no era mi caso. Yo vivía en exceso preocupada por el futuro. Me estresaba montones pensar que iba a graduarme y que iba a salir y no iba a encontrar trabajo. Tuve varias conversaciones en ese momento con amigos sobre qué quieres hacer en el futuro y yo no poder dar una respuesta porque el miedo nublaba mi claridad de yo qué quiero hacer. Mi preocupación de poder ser exitosa, de ganar dinero, de poder mantenerme era mayor que mi deseo claro de qué quiero hacer en el futuro. No tenía idea porque estaba excesivamente preocupada porque ese futuro sea exitoso o sea productivo o sea brillante. Y hoy me pregunto, ¿exitoso para quién? ¿Brillante para quién? ¿Productivo para quién? Si yo ni siquiera estaba conectada con lo que mi alma realmente quería. Entonces esto nos pasa todo el tiempo que estamos pensando en lo que pasará mañana, en lo que pasará el mes entrante, en lo que pasará dentro de 3 meses, en un año, y creemos que pensar y preocuparnos por eso nos va a permitir mover los hilos de nuestra vida para que todo se alinee exactamente como nosotros creemos. Hay mucho de control en ese comportamiento y claramente no podemos nunca estar tranquilos ni relajarnos si estamos permanentemente enfocados en querer que las cosas sean en un futuro de una manera. Sin embargo, con el tiempo también me di cuenta que mi preocupación permanente por el futuro tenía que ver con que no estaba contenta con mi presente y quería o pensaba que si me dedicaba y me preocupaba por mi futuro iba a lograr llegar a un momento en el que mi presente me gustara. Es decir, como no estaba contenta con mi presente, creía que tenía la obligación de construir un futuro en el que sí estuviera contenta. Había perdido de vista, o quizás nunca había tenido en vista, como requerimiento para poder estar contenta con mi presente era aceptar mi presente, tal cual y como ya era, sin querer cambiarlo, sin querer pasar rápido de él. Yo tengo esa sensación de querer pasar rápido de mi presente, de querer salir rápido de esa realidad que no me gustaba, que me era incómoda, cuando no tenía claro que eso lo que me estaba diciendo era que mi interior me incomodaba. No era la realidad exterior, porque la realidad exterior simplemente era un reflejo de mi realidad interna. Y que la única manera de cambiar esa realidad interna era adentrándome en mí y trabajando en mí. Estoy seguro que te pasa o que te ha pasado. Entonces era como un círculo vicioso en donde yo no quería este presente, quería estar en el futuro. Entonces me la pasaba cambiando, pensando, rumiando ese futuro. Y eso me hacía perder de este presente y de todo lo bueno que ya tenía este presente. Qué loco, ¿no? Solo cuando me di cuenta que yo tenía que abrazar este presente porque era la base de mi futuro, fue que me di cuenta también que necesitaba construir una práctica o una herramienta o tener algo que me ayudara a estar aquí en el presente, algo que me bajara la ansiedad. De hecho, ese fue como mi primer bandera roja. Necesito dejar de estar tan ansiosa, porque además esa ansiedad no solo se me reflejaba en el insomnio, en los ataques de pánico, sino por ejemplo en mi forma de comer. Me comía el almuerzo en 1 minuto, o sea, con una velocidad, aunque no había calma en mi vida, no había presencia y calma en mi vida. Entonces comencé a tratar de volver al momento presente. Al principio era muy difícil. Era casi que imposible. 1 minuto de quedarme en silencio era insoportable. Mi mente estaba tan habituada a estar rumiando el futuro que dejar de poner mi energía allí para estar aquí y ahora requería un esfuerzo enorme de mi parte. O sea, no era algo que yo pudiera hacer así facilito. Requería práctica,
requería constancia, requería intención. Y aquí es en donde la mayoría renunciamos, porque queremos dejar de estar ansiosos y estresados y queremos dejar de estar poniéndole energía a nuestro futuro. Queremos y sabemos intelectualmente que estar presente nos va a traer calma, pero no queremos poner el esfuerzo que se necesita para que eso sea real hoy. Entonces, no hay manera de entrar en una práctica de presencia sin silencio. Quizás cuando ya eres un practicante avanzado te puedes sentar en la mitad de Times Square en Nueva York y meditar como si todo estuviera en silencio. Pero la mayoría de los mortales necesitamos silencio para poder entrar en presencia. Y no me refiero únicamente al ruido externo, como cotidiano, al niño que grita, que llora si tienes hijos, a tu adolescente llamándote mamá 30 veces por minuto, a tu esposo, al ruido de la cocina, de la calle, del vendedor ambulante. No, me refiero también al ruido de las ideas externas que colonizan nuestra mente. De ese ideal, por ejemplo, que yo tenía en la universidad de que era una vida exitosa y de que yo tenía que caber en ese molde. Cómo ese ruido externo se convierte en un ruido interno. Es decir, ese ruido externo se une con nuestros miedos internos, con nuestras expectativas internas. Y no hay manera posible de conseguir silencio, porque hay muy poco silencio en el mundo externo y muy poco silencio en nuestro mundo interno. El mundo no se calla y necesitamos silenciar un poco la mente para poder comenzar a estar en presencia, distanciarnos de nuestros pensamientos, darnos cuenta que no somos eso para poder comenzar a estar en presencia. Entonces, cuando tú cultivas esa práctica, como la quieras cultivar, a través de la meditación, a través del contacto con la naturaleza y las caminatas, por ejemplo, a través de la práctica de un deporte, a través de el silencio absoluto, tal cual, de ratos de silencio absoluto, sin celular, sin música, sin podcast, sin nada, tú contigo, pueden aparecer dos escenarios. Y de hecho, esto lo recordé ayer después de compartir en el grupo de meditación gratuito que tenemos, Calma para el Alma, un video de Thich Nhat Hanh en donde él nos cuenta qué puede pasar cuando entramos en presencia y cuando comenzamos a traer presencia a raíz de una pregunta que le hacen en donde le dicen: ¿qué pasa si yo trato de estar presente pero el presente es insoportable? Y él, con una tranquilidad que solo verlo ya me calma, contesta esta pregunta diciendo que pueden haber dos escenarios posibles cuando tratamos de venir y regresar al presente. Encontrar ese camino a nuestro mundo interno, sin ruido interno y sin ruido externo. Y lo que él dice es que puedes, en el instante en el que contactas con el momento presente, puedes darte cuenta de todo el amor y la belleza que te rodea. Es decir, puedes entrar en contacto con el amor interno que eres. Y eso es un regalo maravilloso. Pero también puede pasar otra cosa no tan agradable. Puedes entrar en contacto con el dolor interno que te habita. Ese dolor o esa emoción incómoda que ha estado allí por mucho tiempo y de la que hemos huido o de la que estamos acostumbrados a huir. ¿Cuántos de ustedes, si yo les pregunto, cuando sientes una emoción incómoda, huyes de ella? Cuando tienes ganas de llorar, evitas el llanto. Cuando sientes dolor, te distraes con algo para no sentir más dolor. Cuando sientes angustia, te vas a las redes sociales para dejar de sentir angustia. Cuando sientes vacío, te llenas de una serie en Netflix para no sentir vacío. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con ese comportamiento? Estoy segura que la mayoría, porque es nuestra costumbre huir de las emociones incómodas. Y él dice algo muy bonito y es: ¿qué pasa
Si tratamos de estar en el momento presente y nos quedamos en el momento presente a pesar de lo incómodo, y podemos darnos cuenta de que tiene ese presente para nosotros y podemos abrazar eso que ese presente tiene sin importar si es agradable o es incómodo. ¿Qué pasa si descubrimos que en esa incomodidad hay una ventana de oportunidad para observar el dolor, para cuidar el dolor, para atravesar el dolor, para ver la belleza en el dolor, para ver el mensaje en esa angustia y en ese vacío, para sanar esa angustia y ese vacío? Muchas veces les he dicho en Instagram que la cura del dolor está en el dolor. Solo nos pasamos huyendo del silencio, huyendo de la presencia, huyendo de la emoción incómoda que el silencio y la presencia nos traen. No hay manera alguna de sanar, crecer y transformar eso que nos incomoda y que nos habita. Quedarnos en la presencia cuando lo que conectamos es paz, amor, tranquilidad, es relativamente fácil. Pero quedarnos en presencia cuando lo que nos trae esa presencia es dolor, incomodidad, vulnerabilidad, vacío, requiere esfuerzo y trabajo. Requiere silencio, requiere ir hacia adentro. ¿Estás dispuesto, dispuesta a abrazar el silencio y la presencia para ir hacia adentro? ¿Estás dispuesto o dispuesta a abrazar la incomodidad para ir hacia adentro? Cuando lo hacemos, de lo que nos damos cuenta es que se abre una ventana de confianza en lo que ya el presente es hoy, y la necesidad de huir al futuro sobrepensando casi que se elimina. Y con ella la ansiedad, y con ella los ataques de pánico, y con ella todo eso que nos genera no estar en presencia. Entonces, si yo me devolviera a mis años de universidad, hubiera querido poder estar más allí y ahora, en ese momento, aquí y ahora, en ese momento, y haber disfrutado un montón de cosas que no disfruté por estar pensando qué iba a pasar cuando me graduara. A veces me pasa también que estoy pensando qué va a pasar con mi vida en 5 años, en 10 años, qué va a pasar con mis hijos, y dejo de disfrutar la belleza que ya hay hoy, el presente y la realidad que ya existe hoy. Yo atesoro el silencio profundamente. Solo en el silencio he encontrado la magia y el camino hacia mí misma. Solo en el silencio intencionado, porque después de años de práctica soy capaz de estar en silencio de muchas maneras, mientras cocino, mientras arreglo la casa. Me refiero a silencio interno. Puedo en algunos momentos estar en silencio dentro de mí a pesar de que el silencio externo exista. Sin embargo, es necesario al principio tener espacios de silencio intencionados, darle cabida al silencio en tu vida a nivel externo y a nivel interno para reconectar, para ir a ese problema que mencionamos al principio, esa pensadera excesiva en el futuro, esa ansiedad, y poder cultivar un estado de presencia y calma sostenible en el tiempo. Y ahí están los espacios de retiro para ti, por ejemplo. Ahí están tu práctica de meditación. Ahí está un espacio de caminata. Ahí están espacios para nutrirte. Por ejemplo, yo amo ir sola a librerías y simplemente nutrirme de hojear libros, de ver la belleza de las portadas, de abrir mi curiosidad y mi creatividad leyendo sinopsis de novelas, explorando la belleza de esos lugares que amo, porque amo leer, y estando un rato conmigo misma, simplemente disfrutando un té en silencio. Este episodio lo que pretende es invitarte al silencio,
invitarte a abrirle espacio al silencio en tu vida, invitarte a construir una práctica de presencia y calma sostenible en el tiempo que te permita dejar de sobrepreocuparte, dejar de pensar en el futuro y en consecuencia dejar de experimentar estrés y ansiedad crónico. No digo que este sea el único motivo de estrés y ansiedad crónico, pero en mi experiencia es un motivo enorme para muchísimas personas y ha sido un motivo enorme para mí. Cultivar una práctica que te ayude a confiar en el presente, a gestionar tus pensamientos y a construir un estado de presencia y calma sostenible en el tiempo es exactamente lo que necesitas para salir de ese estado de estrés y ansiedad crónico. Y ahí ya te di varios ejemplos de lo que puedes hacer, pero quizás lo que más necesitas es tener la intención profunda y el deseo profundo de hacer algo distinto para abrazar el presente, observar, cuidar y gestionar esa emoción incómoda que te habita, ese dolor interno que has estado ignorando, esa tarea interna de la que no te has querido hacer cargo. Cada uno sabe cuál es, o si no la sabes, de descubrirla y mirarla y observarla por primera vez. Entonces, busca silencio en tu vida, silencio interior. Busca construir algo que te permita reconectar contigo, construir ese silencio interno, esa presencia interna que tanto necesitamos todos los seres humanos y que seguro muchos ni siquiera saben que necesitan. Pero ese estado en el que estás, en el que yo he estado, al que a veces vuelvo, solo se disipa con presencia, con silencio. Así que quiero que le des la oportunidad a eso. Te quiero invitar. Tengo una herramienta maravillosa, gratuita para ti. Si crees que la meditación es tu camino, un grupo en WhatsApp gratuito que se llama Calma para el Alma, al que te invito a que participes. Si quieres, escríbeme, coméntame o escríbeme por Instagram y te doy las coordenadas para que hagas parte. Y si no es ese, busca otro. Pero no te resignes, no te quedes a vivir en ese estado de ansiedad y estrés de por vida. Mando un abrazo enorme y grande. Te pido que inhales, exhales, inhala de nuevo y exhala. Regálate este segundo de presencia aquí conmigo. Inhala otra vez y exhala. Estás a una respiración de la paz y el silencio que tanto añoras. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario, guárdalo y compártelo con otros. Sé que somos muchos esperando vernos en la vida de los demás para darnos cuenta de cómo estamos transitando esta hermosa y compleja existencia humana.